Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por ese privilegio de permitirme de compartir este mensaje en el día de hoy con mis hermanos y amigos. Y te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu me ayude, que tome control de mi mente y de mis palabras, Señor, para enseñar dignamente la palabra tuya. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados, el día 6 de mayo de 2018 fue la fecha de la primera enseñanza sobre el libro de Hechos. Desde este día
hemos estudiado cada domingo cuidadosamente, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy hemos llegado al último mensaje basado en este libro de la palabra de Dios, escrito por el doctor Lucas. En el mensaje anterior, para recordar, amados míos, hemos visto la llegada de Pablo a Roma y su sexta defensa registrada en el libro de Hechos. El mensaje de hoy es titulado Pablo predica en Roma y vamos efectivamente a estudiar, analizar y leer los versículos 23 al 31 del último capítulo, el capítulo 28 del libro de Hechos. En los primeros versículos del 23 al 29 podemos ver que Pablo predica en Roma. Y vamos a leer el versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hermano, efectivamente eso fue una reunión planificada y llegaron bastantes personas. Y aquí nos llama obviamente atención que Pablo testificaba el reino de Dios. Y el reino de Dios se refiere ciertamente a la salvación de los creyentes, a la salvación para los que creen en el nombre de Jesucristo. Y también en el señorío divino sobre los creyentes, pero por la gracia. Es por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8, 9. Y yo les invito que me acompañen por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, primera de Corintios capítulo 6, los versículos 9 y 10, porque estamos hablando ahora del reino de Dios, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos son aquellos que no se han arrepentido, que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Asumimos que un hijo de Dios, una hija de Dios, no hace nada de lo anteriormente mencionado. Y también podemos comparar lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses 1, los versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado a los creyentes, a los hijos e hijas de Dios? El Señor Jesucristo. Por ese sacrificio perfecto en la cruz, por esa sangre derramada y por su resurrección el tercer día, ¿verdad? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo, del enemigo, de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está todo. El evangelio de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de ese cordero sin mancha que quita el pecado del mundo.
Y salimos entonces, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que es el Señor Jesucristo. Y también vemos, mis amados hermanos, en el texto base, en Hechos 28, que el método de Pablo para evangelizar consistía en probar que Jesús era el Mesías, basándose en el Antiguo Testamento. Y fíjense por favor en Hechos capítulo 13, ahí en los versículos 16 al 41, cuando Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia, aquí vemos que el discurso, la enseñanza de Pablo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pero eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Hermanos, aquí Pablo ha hecho un repaso a la historia del pueblo de Israel, recortando paso a paso lo que ha ocurrido en las profetas, en la ley de Moisés, en la profeta, en los días de Jesús. Creo era necesario de leer todos estos versículos para recordar verdaderamente lo que ha ocurrido en el pueblo de Israel y luego también con nosotros los gentiles. El versículo 24 del capítulo 28 dice lo siguiente: y algunos ascendían a lo que se decía, pero otros no creían. Ahí vemos que como hoy en el día también hay creyentes y hay incrédulos. Pero permítame decir, amigo, si tú no crees en Dios, eso no quiere decir que Dios no existe. Es tu libre decisión creer o no creer. Pero si alguien cree que Dios no existe, eso no es prueba verdadera que Dios no existe. Y vamos entonces a los versículos 26 al 27. Perdón, primero el versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Y aquí precisamente se refiere a Isaías 6, versículos 9 a 10. Y vamos a ver aquí ahora en el versículo 26, 27. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. Fíjense, Dios usa el mensaje de Isaías para ocultar la verdad de un pueblo que no quería recibirla. Y nosotros sabemos que la verdad y el camino y la vida es nuestro Señor Jesucristo, porque así Él lo ha dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Pero también, mis amados, recordemos que las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, siglos más tarde, hicieron lo mismo: esconder el mensaje, esconder la verdad de los que no querían escuchar, más bien el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, en los versículos 10 al 14. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Fíjense, hermano, la misma razón Dios usa a veces mensajes en una forma que para que los que no tienen el Espíritu Santo, quiere decir los no creyentes, no pueden entender el mensaje de Dios. Vamos a volver a nuestro texto base, el versículo 28 del capítulo 28 de Hechos. Sabed, pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Wow. Eso era un cambio, un choque para los judíos, que también a los gentiles se lleva la salvación. Y fíjense, tenemos en el libro de Hechos por lo menos 5 versículos o pasajes cortos donde vemos referente del tema la salvación para los gentiles. La primera referencia vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 18, cuando Pedro hizo el informe a la iglesia en Jerusalén después de la conversión de Cornelio. No vamos a entrar en detalle, pero vamos a leer el versículo 18 del capítulo 11. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y sin perdón de pecado no hay vida eterna. Por eso tenemos que arrepentirnos y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal y Señor. Eso fue palabra por medio de Pedro. Vamos avanzando al capítulo 13. Capítulo 13, ya estamos hablando de Pablo. Entonces, en los versículos 46 y 47, eso fue durante el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo, y primeramente Bernabé y Saulo cambió, después fue cambiado y fue mencionado ya desde el versículo 13 del capítulo 13 como Pablo y Bernabé. Al comienzo Bernabé era el líder del primer viaje, y luego ya es el apóstol Pablo que es acompañado por Bernabé. Entonces vamos a los versículos 46, 47 del capítulo 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesaria que se os aplace primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Y fíjense ahora el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios no hace acepción de personas. La salvación está disponible, accesible para todo aquel que cree en Él, que cree en el Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. No dice a los panameños, a los chiricanos, a los hermanos venezolanos, a los chinitos. No, al mundo, a todo grupo étnicos.
Nos mantenemos en el primer viaje de Pablo, primer viaje misionero, capítulo 14. En el versículo 27, ya estamos hablando cuando se encuentra en Antioquía de Siria. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, nosotros también somos gentiles, no somos judíos. Pero llegamos a la salvación porque alguien testificó a Cristo a nosotros. Su testimonio de Cristo, la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias a Dios por ese hermano que habló a Frida y a mí, a mi esposa y a mí, de Cristo. Y gracias a Dios que tuvimos el oído abierto y llegamos a los pies de Cristo. En el capítulo 15, versículos 14 al 18, vamos a ver entonces, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y reparé sus ruinas, y yo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Eso habló Jacobo, que era el pastor en la iglesia de Jerusalén, cuando Bernabé y Pablo le estaban comentando cómo les fue. Y ahí sin duda, nada más para mencionarlo, Jacobo cita a Amos, al profeta Amos, en el capítulo 9, los versículos 11 y 12, cuando el profeta Amos se refiere a la restauración futura de Israel por inspiración del Espíritu Santo, escribe las siguientes palabras: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, y para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hermanos, y la última referencia sobre la salvación y los gentiles lo vemos en el capítulo 18 de Hechos, durante el segundo viaje de Pablo, cuando Pablo estaba en Corinto, en el versículo 6. Ahí hubo un gran problema, como siempre, donde había oposición contra sus enseñanzas. Y aquí el versículo 6 nos enseña: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Acuérdense que Pablo siempre predicaba primeramente en las sinagogas. Primeramente él buscaba siempre a sus compatriotas del pueblo Israel, y como lo rechazaron, como no recibieron el evangelio de la salvación, entonces, y por orden de Dios, Dios lo mandó entonces a llevar la palabra a los gentiles. Hermanos,
Volvemos al versículo 29 de nuestro texto base. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y eso no es de sorprender, esa gran discusión entre los judíos, porque para muchos judíos era inconcebible, no podían entender que los gentiles, para ellos los impíos, podrían ser salvos. Tenemos que recordar que ellos, los judíos, trataban de forma despectiva a los gentiles como perros. Pero la expresión perro en la Biblia no es un perro faldero, una mascota como hablamos hoy muchas veces, sino eran más bien perros salvajes, callejeros, malolientes, que comían cuanta basura que encontraron y cosas muertas que encontraron en el camino. Inclusive, mis amados, vamos por favor al Evangelio según Mateo con la mujer cananea, cuando dice que no es correcto dar el pan a los perrillos. Y perrillo era una forma más leve, más suavizado, que Jesús se dirige a esa mujer cananea, que obviamente no era judía, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Pero también, por favor, acompáñame a la carta de Pablo a los Filipenses. Y aquí vemos algo muy importante. En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 2, Pablo lanza una advertencia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí, obviamente, Pablo no se refiere a perros de 4 patas, sino aquí, y fíjense el contexto, a los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí se refiere a los judaizantes. Y los judaizantes eran judíos que querían obligar a los gentiles creyentes a circuncidarse. Porque ellos dijeron, si no se circuncidan no son salvos. ¿Desde cuándo la salvación es por una obra? La salvación es únicamente por gracia de Dios, un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y hermanos, los últimos 2 versículos del capítulo 28 de Hechos nos confirman que Pablo vive por 2 años en Roma. Y vamos entonces al versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Qué final un poco abrupto, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 6 al 7, la segunda carta de Timoteo 4, 6 a 7, que tenemos que recordar que
Lucas, que era doctor, era un historiador, cuántos detalles no escribió para ahora cerrar en 2 versículos que Pablo vivía 2 años alquilado en Roma, en una casa alquilada, y recibía a personas. Llama la atención, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, pero él sentía ciertamente en ese tiempo que lo que iba a venir en su vida. Porque en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 6 al 7, Pablo le escribe a ese discípulo de él, que era como un hijo para él, que era un joven pastor: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya Pablo sabe que iba a ser sacrificado, iba a morir, pero él dice: yo he hecho todo lo que el Señor me ha puesto para hacer. Y él siempre ha guardado en cada situación de prisión, de latigazos, de golpes, de varillazos, él ha mantenido su fe y predicó siempre la palabra de Dios. Y también vemos aquí referente que él reciba a todos los que a él venían. Vemos fieles colaboradores de Pablo. ¿Quiénes eran? Están nombrados en la escritura. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, nos dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, Juan Marcos, aquel que lo abandonó en el primer viaje misionero, la causa por qué él se separó de Bernabé, el sobrino de Bernabé, ¿verdad?, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Pero también en la carta a Filemón, en el versículo 24, confirma lo siguiente: los colaboradores de Pablo, Marcos, Aristarco, ya lo hemos mencionado, Demas y Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Mis colaboradores. Lucas, aparte de compañero de viaje y colaborador, amigo muy cercano de Pablo, obviamente ha sido también su médico, ¿verdad? Pero fíjense, lo importante es que Pablo usó todo ese tiempo de los 2 años que vivía en una casa alquilado para la evangelización de Roma. Y lo vamos a comprobar en la carta a los Filipenses. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, los versículos 12 al 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, proceso de evangelización, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio, eso se refiere obviamente a Roma e Italia. Pero también en el capítulo 4 de la misma carta a los Filipenses, en el versículo 22, vemos lo siguiente: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y la casa de César no se refiere únicamente a los familiares de César, sino a todo personal que trabaja ahí, las amistades, las autoridades que tenían que ver con el César. Pablo no descansaba de compartir la palabra con la persona que estaba enfrente de él. Hasta los soldados que estaban encadenados juntamente a él para guardarlo y cuidarlo, él compartía el evangelio
¿Y cuántas personas no se convirtieron? Eso es importante en Pablo. Y vemos aquí la libertad que tenía ciertamente en esos 2 años Pablo en el último versículo, predicando el reino de Dios. Ya no hemos referido al reino de Dios al comienzo. Enseñando acerca del Señor Jesucristo. Él dio testimonio del Señor Jesucristo. Y tenemos que recordar que él no era un seguidor de Cristo en el principio. Todo lo contrario. Él era perseguidor de la iglesia. Pero el mismo Señor le apareció, lo hizo caer, lo cegó y lo llamó. Y Pablo siguió el camino. Y era seguramente el defensor de Jesucristo más grande escrito en el Nuevo Testamento. Abiertamente y sin arrepentimiento. Él no tenía, como decimos en Panamá, pepa en la lengua. Él predicaba así como salía de su corazón. Lo que Dios le inspiró, el Espíritu Santo le dio palabra en su boca. Y no fue impedido de compartir la palabra. Amados, como aplicación, enseñanza más bien, hemos visto en la enseñanza de hoy el relato final del libro de Hechos. Recordemos que los primeros 12 capítulos nos enseñan la vida de la iglesia principiante. No me gusta la expresión iglesia primitiva, porque de primitiva no tenía nada. Era la iglesia principiante en los primeros días, en los primeros años, que el evangelio fue llevado a causa de la persecución en Jerusalén, entonces a otros lugares, cumpliendo entonces con la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los primeros 12 capítulos también tenían como figura principal a Simón Pedro. Pero desde el capítulo 13 conocíamos primeramente a Bernabé y Saulo, y a partir del versículo 13 del mismo capítulo 13 a Pablo y Bernabé. Y luego de su separación de Bernabé por causa de Juan Marcos, a Pablo y Silas, acompañado en ocasiones por Timoteo y el mismo doctor Lucas. Lucas fue un amigo, como ya dijimos, cercano de Pablo, compañero de viaje y el médico personal. Lucas fue un historiador preciso. Tantos detalles él no escribió en su evangelio, en Hechos de los Apóstoles, pero yo quiero decir más bien en el libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Llama la atención que, por ejemplo, Lucas no menciona el resultado del juicio ante César. Y para mí la única razón debe ser que que el doctor Lucas escribió el libro de Hechos antes de terminar el juicio contra Pablo ante César. Por eso él no podría mencionarlo en el libro de Hechos. Hermanos, oremos. Padre Santo, Padre bueno,
Te damos gracias una vez más por tu santa palabra, por la enseñanza tremendo desde el principio de tu iglesia, por Pedro, por Pablo, hasta en los tiempos del César allá en Roma, como ejemplo del denuedo en la defensa de su fe, de esos gigantes de la fe. Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, gracias a Dios, gracias a ti, Padre Santo, que nos puede dar también esa misma fuerza, ese valor, ese poder de compartir nuestra fe con otros. Ayúdanos, Señor. Denos la palabra, denos ese denuedo de decir al mundo que somos sal de la tierra y luz del mundo, que somos reflectores de la luz de tu gloria, y los reflectores tienen que ser limpios para poder reflejar las luces. No podemos estar sucios por nuestros pecados. Por tanto te pido, Señor, límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, ¿tú eres seguidor de Cristo? ¿Tú eres luz del mundo? ¿O todavía estás en las tinieblas? No conoce al Señor, no conoce a Dios, no tiene relación con Él. Pide ahora a Dios Santo que toque un corazón en este momento, que abra el oído de una persona que escucha ese mensaje y te puede recibir como su Salvador personal y Señor. Amigo, aprovecha ahora. No sabemos si mañana tendrás otra oportunidad. Te invito, ore conmigo. Abre tu corazón a Dios. Aunque tú no crees en Dios, eso no quiere decir que Dios no existe. Ore conmigo. Abre tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, yo confieso que soy pecador. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, porque creo que tú moriste por mis pecados en esa cruz que fue la sangre tuya, el precio por mis pecados. Y también creo que tú resucitaste al tercer día, estás sentado a la diestra del Padre. Recíbame como tu hija o tu hijo. Limpia mi corazón de toda maldad. Gracias, mi Dios, por ese regalo de la vida eterna y esa certeza, esa seguridad que el día de mañana yo voy a estar contigo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y ahora oremos nosotros, los hijos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por ese hermoso día de hoy. Y encomendamos la semana que comienza en el día de hoy a ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Perdone todas nuestras ofensas, Señor. Guárdanos esta semana, protégenos y permita que todas las cosas que hagamos nos lleven a un buen éxito. Te rogamos, Padre Santo, que tú nunca faltas en nuestras casas, en nuestros hogares, y tu divina provisión. Alimentanos por medio de tu palabra todos los días y escucha nuestras oraciones. Y te rogamos, Padre Santo, en esta situación de la pandemia, que tú nos guardes. No permitas que ningún hermano o hermana sufra bajo de este virus. Te pedimos por consuelo, fortaleza y resignación para aquellos que han perdido un ser amado en estos días. Pero sabemos que aún en las tormentas más grandes, en las pruebas,
Tú nunca nos dejas solo. A ti no te sorprende ninguna tormenta, ningún virus. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amados, y para terminar, participen en la gran comisión. Dios nos comisionó para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Testifican a Cristo. Comparten los mensajes pastorales.